Muy buenos días, mis queridos hermanos, nuevamente. Muchas bendiciones del Señor para cada uno de los que estamos aquí. Salgamos llenos de esa paz que venimos a encontrar cada día en la presencia de Dios. Ya se ha orado, ¿verdad? Pero nuevamente vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Dios, al traer tu palabra en esta mañana, rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a comprender el mensaje de esta mañana y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y la vamos a dejar allí, en donde fue nuestra lectura bíblica de Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a analizar algunos textos de allí de Apocalipsis 14. Bienvenida, Yamilé. Dios te bendiga. Bienvenida a esa criaturita linda. Así que muchas bendiciones. Estamos felices de verte. En esta mañana vamos a tratar un tema que es muy conocido por la mayoría de nosotros, pero que para otros puede ser nuevo. Y es precisamente por ese motivo de que algunos me han hecho algunas preguntas con respecto al tema de esta mañana. Y estuve orando al Señor de manera que me mostrara cuál era ese tema que teníamos que traer en esta mañana. Y es lo que el Señor me ha dado para cada uno de ustedes, nosotros, porque me incluyo yo también. Y antes de continuar, le quiero explicar a algunos de los que están comenzando este camino como bebecitos todavía, por qué algunas veces cuando damos un tema como este, decimos, vamos a buscar en el espíritu de profecía, en este caso, evento de los últimos. Otras veces decimos, vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos o en el libro Patriarcas y Profetas, en fin. Le voy a explicar un poquito. Miren, nosotros sabemos que en la palabra de Dios tenemos los diferentes profetas como Daniel, Jeremías, Nehemías, etcétera, Ezequiel. El Señor en su tiempo fue enviando para llevarle un mensaje que el pueblo necesitaba, ¿verdad? Pues en estos últimos tiempos, el Señor quiso hablarnos a aquello que estamos esperando su segunda venida y enviarnos algunos mensajes que necesitábamos para estar mejor preparados para la crisis que se avecina. Y entonces eligió a una mujer, a una profetisa moderna, por los alrededores del año 1800, para enviarnos ese mensaje especial que necesitamos para esta hora. Es la hermana Elena G. de White, la cual cuando el Señor la eligió, para que el hombre no dijera, ella está hablando porque es muy instruida, ella está hablando porque tiene una gran capacidad, sabe mucho por su gran educación, el Señor eligió a esta joven cuando apenas tenía una preparación académica de un 3er grado de educación básica. Cuando era enfermita, muy débil de salud, no podía escribir de una manera legible, sus manos temblaban y eligió, cuando la palabra de Dios dice que lo débil del mundo, el Señor lo escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo que no sabe, ¿verdad? Lo ignorante, podemos decir, del mundo, para avergonzar al sabio, nos quiere decir que si elige a alguien con mucho conocimiento, con mucha capacidad, la gente puede decir, está hablando eso porque sabe mucho, porque estudió mucho, por los estudios que tiene, eso no. Pero en este caso, esta persona, no cabe duda de que los mensajes que Dios venían ¿de quién?
de Dios. Tenemos muchas pruebas, no podemos, no es el tema ahora, para que nosotros veamos que sí, esta mujer, Helena Harmon de White, fue una profetisa de Dios, un instrumento utilizado por Dios para ayudarnos a preparar en estos últimos días de la historia. Y es por eso que en este día, en el sermón de hoy, nosotros vamos a leer algunos párrafos de este libro, de esta autora, llamado Evento de los Últimos Días. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 6. Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros vemos allí que la palabra de Dios dice que Juan lo que vio fue a un ángel. ¿Cuándo ustedes han visto que a la puerta de su casa llega un ángel así, con sus alas extendidas y con una Biblia y va y le predica? Está poniendo la simbología de un ángel por la extensión del mensaje, por la magnitud que tenía el mensaje para ser predicado a todo el mundo, pero realmente ¿a quiénes el Señor iba a usar para ese mensaje? A nosotros, a nosotros. Así que aquí en Apocalipsis 14, la Biblia nos presenta el mensaje de tres ángeles. Y vamos a ver el primer ángel, ¿cuál fue el mensaje que proclamó? Verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Como podemos ver allí, es un llamado ¿a qué? A adorar a Dios, a adorar a ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra, hizo todas las cosas que existen. Y dice que era el evangelio ¿qué? Eterno, aquel evangelio que desde la eternidad existe, de que Cristo iba a venir ¿a qué? A entregar su vida y a morir por cada uno de nosotros. Así que ese mensaje eterno es el mismo mensaje que nos enseña que Jesús es el Salvador, que Jesús murió por nuestros pecados y que todo aquel que acepte a Jesús será salvo. Así que eso es lo más que encierra ese ¿qué? Evangelio eterno. Durante la Edad Media, este evangelio de la salvación a través de Cristo desapareció casi por completo. Casi por completo. Durante un periodo de más de 1000 años, este mundo estuvo en tinieblas espirituales, donde la verdad fue desapareciendo. Y no fue hasta la Reforma Protestante, después de más de 1000 años, con la Reforma Protestante, con hombres a los cuales Dios llamó en su momento, como Martín Lutero, como Juan Wycliffe, como Juan Calvino. Todos estos hombres fueron llamados para revivir este mensaje. Y ahora aparece ese mensaje del evangelio eterno predicado por el primer ángel en un marco mundial para todos aquellos que vivimos en los últimos días de la historia. Este es un llamado, mis hermanos, a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. En ese mensaje del primer ángel, un llamado a que reflejemos ese carácter, un carácter amante,
una vida que sea un testimonio donde quiera que estemos. A eso nos está llamando también. Así que luego, en el versículo 8 de Apocalipsis 14, todos busquen por favor, vamos a ver lo que leemos allí. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora ya vimos el primer ángel llamando a que demos gloria a Dios, que le demos honra como creador, pero ahora viene un segundo ángel proclamando que ha caído aquella gran ramera que había dado de beber de este vino de la fornicación a todo el mundo. Así que este vino no es más que todas las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que han adulterado el cristianismo. Todas esas falsas enseñanzas que han entrado al cristianismo es lo que el segundo ángel estaba proclamando y nos llama, en ese mensaje nos llama a resistir, a no compartir, a no contaminarnos con esas falsas doctrinas, con esas falsas enseñanzas, con las tradiciones de los hombres. Ustedes saben que muchas veces se nos predica en otro ámbito, no aquí dentro de nosotros, ¿verdad? Que las tradiciones tienen el mismo valor que la santa palabra de Dios. Aquellas cosas que van con el tiempo, ya son costumbres, se hacen tradiciones, pero nosotros sabemos que no, que nuestra única norma de conducta debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a ver el tercer ángel, entonces, dice, del 9 al 12. ¿Quién quiere leer el verso 9 y 10? Bien alto. Apocalipsis 14, 9 y 10. ¿Quién lo lee? ¿A qué? Neri. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y entonces el 11 y 12 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que en el mensaje del tercer ángel, el mundo queda dividido en dos. Queda dividido entre los que adoran a Dios, le dan honra, y entre los que adoran a la bestia y a su imagen y que reciben su marca. Unos reciben la autoridad de Dios y el sello de Dios y otros reciben la marca de la bestia. Nosotros vamos a hacer un poquito más de énfasis en esta mañana, en esta parte. Se nos está amonestando aquí a que nosotros no debemos adorar a la bestia ni a su imagen. Así que si hay esta amonestación tan seria, nosotros debemos entender y saber qué es eso. ¿Qué es eso de la marca de la bestia, de la imagen de la bestia? Debemos entonces estar claros para no adorarlo, ¿verdad que sí? Por eso vamos a ver entonces nosotros qué es eso. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis 13 y vamos a ir explicando, mis hermanos, este capítulo de Apocalipsis 13, del 1 al 8. Vamos todo a Apocalipsis 13 para que allí nos quede claro esta parte. Apocalipsis 13, 1 al 8. Dice así. Me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un, ¿qué dice? Leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué pasó? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a explicar un poquito eso más detallado para ver qué es todo este simbolismo que está hablando aquí. Toda esa característica que menciona Apocalipsis 13 del 1 al 8 perfectamente se aplican al sistema papal. No a un papa en particular, a todo el sistema, con las tradiciones, con las falsas enseñanzas, con las cosas que han hecho a través de la historia, a todo ese sistema, si nosotros lo estudiamos y luego comparamos con la historia todo lo que ha pasado y toda la característica, vamos a entender que todo esto de Apocalipsis 13 del 1 al 8 corresponde a este sistema. Aprendan esto, al sistema papal. Veamos el verso 1. El verso 1 dice que él vio, que Juan vio y que vio que en la cabeza había un nombre como de blasfemia, que había un nombre de blasfemia. Y en la mistra que el Papa lleva en su cabeza hay un letrero que dice Vicarius Filis Deus. Vicarius Filis Deus, que quiere decir representante de Dios aquí en la tierra. Y ese título que lleva es un nombre blasfemo, porque Jesús mismo dijo antes de irse que iba a enviar a su representante, que era ¿quién? El Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Y entonces, desde allí, desde el verso 1, nosotros comenzamos a ver una de las características que lleva un nombre blasfemo. En el verso 3 dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero que fue sanada. Si le tiran una ojeadita al verso 3, van a ver que dice, vi que una de su cabeza fue herida de muerte, pero que su herida fue sanada. Mis hermanos, esto ocurrió durante la Revolución Francesa, en el año 1798. El general Berthier tomó preso al Papa. Habían habido conflictos entre la Iglesia Católica y el pueblo francés. Habían habido pugna y aprovechó este general ese momento de la revolución y dijo, aquí es que voy. Y tomó preso al Papa y lo desterró. Y todas las propiedades que tenía en los terrenos del papado fueron confiscados por el Estado. Las tierras, los lugares, todo. Prácticamente fue una herida muy grande. Esto nunca se había hecho. Tomar la cabeza, que era el Papa, y llevarlo, desterrarlo, llevarlo preso, quitarle todas las cosas que tenía la iglesia. Esto ocurrió
en este año, durante la Revolución Francesa, y el Papa era el Papa Pío VI. Mientras él estaba dando la misa, entraron y lo tomaron. Y fue un golpe mortal, una herida de muerte, como lo dice el versículo 3. Él estaba celebrando el aniversario de su coronación en la capilla llamada Capilla Sistina en Roma. Y así fue donde lo tomaron preso y lo mandaron al exilio y le quitaron toda autoridad y todos los bienes confiscados conforme a la profecía. Y nos muestra allí entonces. Dice el versículo, en el mismo versículo 3, dice que la herida fue ¿qué? Sanada, fue sanada. Y esto ocurrió entonces ya prácticamente cerca de nuestra época, en el año 1929, a un dictador fascista, Mussolini. Este hombre, Benito Mussolini, en el año 1929 decidió nuevamente hacer las paces con la iglesia, decidió nuevamente coger todas las propiedades que le habían confiscado, decidió reponer al Papa en su puesto, no a ese mismo, pero al Papa de verdad que debía corresponder. En ese entonces era el Papa Pío XI. Y todas las propiedades se las devolvió otra vez, le volvió a dar autoridad en lo que se llamó el Acuerdo de Letrán. Si van a la historia van a encontrar eso. Si ustedes van a internet y ponen Acuerdo de Letrán, ¿qué se hizo? El tratado, sí, de Letrán. Gracias, Dori. Entonces, allí en ese acuerdo o tratado, ustedes van a ver que se le devolvió toda la autoridad. La herida de muerte, decía el versículo, ¿cómo? Fue sanada. Y allí fue sanada. Y después que fue sanada, dice que se maravilló todo el mundo ahora en pos de ella. ¿Cómo está el mundo ahora? Maravillado detrás del papado. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver cómo se fue cumpliendo al pie de la letra toda la profecía que decía que este sistema papal no es más que esa bestia. Dice en el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿verdad que sí? ¿Y qué lo fue todo lo que vimos en lo que fue toda la Edad Media? Desde el año 538 hasta la Revolución Francesa, ¿qué fue lo que vimos? Sí, la persecución, las muertes, eran llevados a la guillotina solamente por el delito de ser cristianos, mis hermanos. Quemaban la Biblia. Quemaban las Biblias, fue una oscuridad en aquel tiempo. Así que el único delito, creer en la Biblia y ser fiel a Jesús. Así que no nos queda duda, de que la bestia es ese sistema que papal, está identificado en la Biblia. Y la Biblia identifica que el dragón que le dio su autoridad y su poder es ¿quién? Satanás. Satanás es ese dragón que dice que le dio poder y autoridad a este sistema. Vamos a ver en los versos 14 y 15, Apocalipsis 13, 14 y 15. Apocalipsis, capítulo 13, versos 14 y 15, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Wow, qué claro está este texto. Ahora se le manda a hacer una imagen a la bestia que tenía la herida y que vivió. ¿A quién fue que le dieron la herida? Al sistema papal. Y vivió. Y ahora se le manda a hacer una imagen a ese sistema, a la bestia. Y dice el 15,
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que aquí hay algo serio, ¿verdad que sí? Entonces, aquí nos habla de que se mandaría a los hombres a hacerle una imagen a la bestia. Esta imagen es un poder que iba a actuar en representación de la bestia, porque la imagen pues me representa a mí. Entonces este poder iba a actuar en representación de esa bestia, la iba a apoyar y hacer su voluntad. Esa es la imagen, ese poder que se iba a unir para representarlo y para hacer su voluntad y hacer que se cumpla su voluntad. Entonces, ¿qué es entonces esa imagen? Vamos a ver qué es esa imagen entonces de la bestia. Y vamos a ir a este libro, Evento de los Últimos Días, y vamos a ver en la página 134. Está en diferentes páginas según la edición del libro. Esta es viejita. Pero oigan asombrosamente, mis hermanos, lo que es la imagen de la bestia que dice aquí Apocalipsis 13. Dice, cuando las iglesias, escuchen, abran los ojos y los oídos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí solas. ¿Entendieron lo que es esa imagen? ¿Cuándo qué dice? Se lo voy a repetir otra vez. Cuando las iglesias principales, ¿de dónde? De Estados Unidos, uniéndose ¿en qué? En puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para imponer decretos y las instituciones de ella. Entonces allí dice que se habrá formado una imagen. Dice, ahí mismo, en la misma página 134 de Eventos de los Últimos Días, por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. ¿Está claro, verdad? Así que al unirse las iglesias protestantes en puntos comunes, ejercer poder sobre el Estado para que se ejerza lo que ellos quieren, como dice acá, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. Aquí habla de unirse en puntos comunes de doctrina. Hoy en día, si ustedes buscan en internet, si ustedes averiguan, casi todas las iglesias ya se han unido con el papado. El papado ha ido haciendo, el papa ha ido haciendo visitas donde lo han ido recibiendo con todos los homenajes, con todas las cosas de un rey, como si fuera un dios, y en cada una le han abierto los brazos, y esa unión que dice aquí para la imagen ya se ha dado. No viene en el futuro, la unión ya se ha dado delante de nuestros ojos. Y vamos a ver ahora algunos videos, solamente vamos a ver un clip así, de algunos videos, donde ustedes van a ver esta unión dándose ahora en nuestros días. Religiones del mundo, entre ellos estuvieron el jerarca de la Iglesia ortodoxa, M. Bartolomeo I y el rabino
Se reunió con los representantes de las confesiones cristianas que acudieron para participar en la inauguración del pontificado. El líder de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, saludó al Papa y agradeció su sencillez porque permitirá hacer llegar el mensaje cristiano a todos los hombres. Aquí fue la iglesia, ¿qué? Ortodoxa. Los líderes abriéndole ya para unirse en punto común. Vamos a ver la siguiente. Sí, esa misma. Ahí vemos el patriarca ortodoxo. Vamos a ver otro. La Comunidad Judía de Roma fue la primera que saludó a Francisco en nombre de todos los judíos de la ciudad eterna. Lo recibió en un lugar muy simbólico que recuerda la terrible noche en la que los nazis capturaron a más de 1.200 judíos de Roma. De ellos, más de 1.000 fueron deportados a Auschwitz y solo 16 regresaron vivos a Roma. ¿Ves? Allí, ¿con quiénes? Con los judíos. Vamos a ver. El Papa Francisco fue recibido este domingo en la Iglesia Luterana de Roma con el mismo entusiasmo que en otras salidas a parroquias de la ciudad eterna. Ante la próxima celebración del 500 aniversario de la Reforma Protestante, la visita del Papa adquiría un especial significado. Francisco respondió preguntas de 3 personas. Un niño de 9 años quería saber... ¿Se dan cuenta? La iglesia luterana, que fueron los que dieron paso a la reforma protestante, cuánta sangre se perdió, cuántas personas fueron muertas luchando para que fuera elevada la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué vieron ahí? Esa era la última iglesia que ellos pensaban que se iba a unir al papado. Y ya ustedes pueden ver. Imagino que no saben la historia para hacer lo que están diciendo. Sí, la saben. En ese mismo video habla de que el Papa pide perdón por todas esas cosas que pasaron. Entonces, tremendo. Este grupo de Taiwán se reunió brevemente con el Papa tras la audiencia general del miércoles. Es una delegación de la Federación Budista y de la Conferencia de Taiwán sobre Religión y Paz. Durante su saludo, el presidente de la Asociación Budista entregó esta estatua al Papa. Se trata de una imagen de la Bodhisattva Guanyin, diosa de la compasión. Es muy venerada en el budismo chino, que le confía la protección ante las calamidades. Los integrantes de la mente con los budistas. El Papa Francisco regresó a Caserta menos de 48 horas después de su primera visita, esta vez para reunirse en privado con su amigo el pastor evangélico Giovanni Traetino. Pero por lo que se ve, no era el único que estaba entusiasmado con el encuentro. Decenas de personas de la Iglesia Pentecostal de la Reconciliación no escondieron su alegría. Durante la visita privada al templo, Giovanni Traetino invitó al Papa a rezar juntos el Padre Nuestro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 3? Esta unión para formar la imagen de la bestia ya está hecha. Y esa es una de las cosas que el Papa ha ido haciendo. Es una de sus metas, cumpliéndose la profecía. Entonces, después de esta unión que ya se ha dado, lo que falta es, lo que sigue en la historia de la profecía es que todos los desastres que están pasando, ustedes ven cómo han ido acrecentándose en cantidad, en grado de dificultad, ¿verdad? Intensidad. Dice la palabra de Dios y dice en el espíritu de profecía
que nosotros seremos culpados. Lo que no nos unamos, seremos culpados de que todos esos desastres son por nuestra culpa, porque nosotros sabemos que esta unión se va a estar llamando, pero en contra de los mandamientos de Dios. Y vamos a ver nosotros esto, lo que dice en este libro, en la página, Eventos de los Últimos Días, página 133. Vamos a leer un pedacito más donde dice: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asirse de la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y publicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Y todo esto es lo que nosotros, mis hermanos, estamos viendo que está ocurriendo ahora mismo. Lo que se está buscando ahora mismo, como ustedes han podido a lo mejor estudiar y ver en los medios de comunicación, es un gobierno como mundial. Porque para poder ejercer ese poder de la bestia, para poder ejercer toda la influencia de la imagen de la bestia, se necesita un orden mundial, se necesita un gobierno mundial, una economía mundial, una religión mundial. Y por lo tanto, ahora mismo, eso es lo que se está tratando de lograr. Yo le dije a ustedes en el sábado pasado, fue en los Minutos Misioneros, ¿sí? Donde hay un video donde el Papa de manera urgente está llamando a todos los líderes del mundo para que ahora en el 2020, el 14 de mayo de este año que viene, para tener una reunión, están hablando principalmente de la urgencia climática. Recuerden que primero estuvieron hablando que era una urgencia por la familia. Y en la encíclica que le mencioné en ese momento, se llama Laudato Si, si usted la busca en internet también, está completita con más de 200 párrafos. Y cuando el Papa va a hablar de esta reunión urgente, él comienza hablando de esa encíclica, haciendo un llamado. Y en el párrafo 237 de esa encíclica dice que así como el sábado judío de la Biblia, ¿verdad?, que llama al descanso, asimismo el domingo llama a un descanso, llama a un encuentro con Dios, a un encuentro con la naturaleza. Lo que nos dice a nosotros que por ahí va el asunto de esa reunión urgente que él está diciendo, que no es con los líderes solamente religiosos, con todos los líderes de todos los ámbitos del mundo. Lo está llamando para esa reunión, porque lo que quieren es un consenso para llegar a lo que sabemos que viene pronto, que es un orden que mundial en todos los aspectos. A menos que se establezca un orden mundial, no podrán controlar al mundo entero en cuanto a la economía, en cuanto a la religión, y eso lo estamos viendo. Todos los pasos están dados, muy pronto se va a ver. Entonces, mis hermanos, todos aquellos, dice la palabra de Dios, que seamos obedientes a las imposiciones de este poder que muy pronto vendrán, nosotros recibiremos lo que es la marca de la bestia. Especialmente estará identificado cuando traten de poner el domingo como día de reposo.
Y nosotros que sabemos que el día que la palabra de Dios nos enseña, nos manda a obedecer es el sábado, al quedarnos fieles a la palabra de Dios, seremos objeto ¿de qué? De persecución. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos estamos preparando? Precisamente el video que pusimos esta mañana en la escuela sabática nos dice mucho. Si nosotros ahora no vamos recibiendo esa lluvia temprana cada día para ir obedeciendo a Dios, cuando me dice, mira, para mantenerte firme, tú tienes que estudiar la Biblia, no leer 2 versículos corriendo para acallar la conciencia, no. Estudiar con oración la Biblia, orar fervientemente al Señor y compartir lo que está aprendiendo. No es solamente que yo me llene y que yo venga aquí y que yo lea y me lo quede, para yo estar completo haciendo el trabajo que Dios me ha mandado y para poder estar firme para todas las cosas que muy pronto van a venir, yo necesito hacer las 3 cosas. Aparte de estudiar la palabra y de orar con ruego, con clamor ante el Señor, entonces yo debo también buscar a alguien para compartir su palabra. Porque cuando yo busco a alguien y comparto la palabra, yo me reafirmo más en las cosas de Dios. Así que, si un grupo va a recibir la marca de la bestia y otro grupo va a recibir el sello del Dios vivo, entonces, ¿qué será ese sello del Dios vivo? ¿Cuánto nos gustaría recibir el sello de Dios? Pero primero vamos a ver qué tiempo nos queda. ¿Dónde está el reloj? Son las 20. Sí, solamente nos quedan unos minutitos, ¿verdad? Vamos a leer lo que es entonces la marca de la bestia y luego el sello de Dios. En la página 228 de el libro Eventos de los Últimos Días, dice así. Dice, la marca de la bestia es el día del descanso papal. Wow, ¿qué dice aquí? Cuando llegue la prueba se manifestará claramente que es la marca de la bestia, es la observancia del domingo. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del 7º día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Y la marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del domingo, primer día de la semana. Así que el domingo todavía no es marca de la bestia. Es en el momento que se imponga como ley de que tú tienes que guardar ese día. Todos aquellos que se sometan a guardar este día estarán recibiendo ¿qué? La marca de la bestia. Y todos los que permanezcan fieles a los mandamientos de Dios, guardando su santo día de reposo, van a estar teniendo ¿qué? El sello de Dios. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será sino hasta que se promulgue un decreto que obligue a los hombres a santificar el falso día de reposo. Pero llegará muy pronto el tiempo cuando este día será la prueba y se convertirá en la marca de la bestia. Eso es Evento de los Últimos Días, página 228. Y dice, el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se va a trazar una línea divisoria de quienes obedecen a Dios y de quienes no. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Cuando llegue ese momento decisivo de que se imponga el domingo como ley,
allí el sábado va a ser esa línea de división y entonces se va a ver quién obedece a Dios y quién no lo obedece. Así que mis hermanos, no tenemos tiempo para más, pero realmente nosotros tenemos que escuchar cada día la voz del Espíritu Santo, entregarnos cada día más al Señor, buscarle ahora que tenemos tiempo. El tiempo es corto porque estamos viendo toda la profecía cumplirse delante de nuestros ojos. Estamos viendo todo esto cumplirse y si nosotros queremos estar firmes para mantenernos de parte bendiga.